Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día. Llegó el jueves y estamos juntos nuevamente. Es un privilegio para nosotros estar haciendo este programa entre amigos. Hola, Cristian, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo andás vos? Hola Todo bien. querida, Nos vimos hace querido un público. ratito, venimos charlando con Cristian de varios detalles, de varios temas, no solamente de estas transmisiones, sino de todo. Venimos pasando unos momentos especiales, Cris. Así que qué bueno Sí, que sí, estás sí. por acá con nosotros, che. ¿Cómo está la gente ahí? Cuéntenos un poquito cómo están pasando durante estos días, si les ha gustado, si han aprendido algo, si les ha ayudado un poquito estas transmisiones, los que están participando en los sábados, perdón, en las noches de estos días, a las 20 horas, y también les está gustando los mensajes. Bueno, cuéntenos un poquito. Nosotros terminando este programa, con Cristian vamos a estar yendo para Cerri, tenemos que entregar allí algunos libros, ir a visitar a alguna personita. De paso, hablando de entregar libros, estamos promocionando todavía y lo pueden pedir gratuitamente, se lo vamos a llevar personalmente en algún momento, hoy, mañana o la semana que viene, El Camino a Cristo. El Camino a Cristo, un libro especialmente para cada uno de nosotros, los que estén queriendo tener un libro así. Lo vamos a estar regalando, ¿ok? Cristian, también a todos los Buenísimo. amigos de La Pampa. Así, Así es, ¿cuánto me vas a regalar, che? mirá, Cuéntame. ahí te voy a pasar, no sé, uno o dos, lo que necesites. Eh, ¿Qué pasó, amigo? Bueno, amigo, che, no, Cris, lo que busquen ahí, lo que necesiten, me avisás y los vamos a estar llevando en esta semana especial que vamos a tener. ¿Cuándo, Cristian, tenemos esa semana especial en La Cierto, Pampa? Nico, que vas a visitarme vos, de estar Claro que acá, sí, qué te lindo vas a será, Santa qué lindo. Rosa. Santa Sí, Rosa La sí, Pampa, es tierra conocida, ¿eh? Tierra y para conocida. vos más que conocido. Y claro, y hemos estado allá trabajando, hemos estado allá colportando en el barrio 5.000 viviendas. No sé si te metiste ahí vos, ya estuviste Mirá trabajando por vos. ahí. Así que nada, tengo hermosos recuerdos de Santa Rosa, colportando y demás. Tenemos algunos saluditos, ahí tenemos a María Alejandra que siempre nos está acompañando. El tema de hoy, María Alejandra, te va a gustar muchísimo. Obviamente está Aurelia González también. Me suena, Aurelia González me suena, che. Ah, mi madre, claro. Feliz sábado, mami, perdón, feliz jueves. Dios te bendiga. Y Carlitos Mana. Carlitos Mana es un amigo de ahí de Cerri. Qué lindo que estás, Carlitos. Debes estar en el cole, seguro. No estás en el cole todavía. En un rato más arrancás. Dios te bendiga, Carlitos, también. Bueno, perdón, estábamos que, claro, sí. ¿Cuándo estamos yendo? Recién estábamos justamente hablando de esa semana, yo pasándote algunos temas. En la semana del 20 y algo, ¿verdad? Que estamos Del por allá. 20, Nico, vas a estar Ahí está. predicando en la iglesia del centro de Santa Rosa del 20 al 24 Qué a las lindo, che. 20 horas. Qué lindo, qué Impactantes lindo. temas vas a tener ahí. La, Sí. el- la idea es justamente invitar amigos, como lo estamos haciendo acá, ¿no? Invitar amigos, personas que están estudiando la Biblia, que puedan tomar decisiones en favor de Jesús. Así Qué bueno, que qué bueno. Che, Cristian, vamos a estar juntos también durante esa semana. Vos vas a estar predicando en otro lugar, ¿verdad? así es, yo voy a estar predicando en la iglesia de Santa Rosa Sur. Ujú. Vamos a contar con la presencia del pastor Aarón Florian, el evangelista de nuestra nueva asociación. Asociación. Oh, la nueva. The New Association. Nuestra nueva asociación, Nico, Qué grande. va a estar predicando en Santa Rosa Norte y el pastor Diego, ¿no? Que es el pastor educativo, va a estar predicando en Toay. El pastor Así que vamos a hacer un educativo. impacto. ¿Por qué pastor educativo? ¿A Diego decís? ¿Por qué le decís pastor educativo? Diego, El pastor Diego. no, Le no, pero mandamos para un abrazo a ubicarlo. Diego, che. Le mandamos un abrazo. Espero que se nos haga una comilona como la que te hizo el domingo pasado a vos. Espero. Yo espero. Esperemos, No sé. esperemos. Sí, sí, Esperemos, sí. esperemos que sí. Esperemos. Gracias, Alejandra. Nosotros estamos también disfrutando mucho de predicar la palabra ahí. Así que una bendición realmente.
Hola, Si a ver, no es ayer que... fue, si Sí, sí, ayer ayer fue estuvo... caluroso el No, tema, pero... hoy No, ¿sabés qué? De verdad pienso, ahora nos vamos a meter en la lectura. De paso me traje una Biblia que me regalaron en el día de mi ordenación. Me preguntó Nico, Nico, te vamos a regalar una Biblia. ¿Qué Biblia querés? Y le dije de una, porque no tenía, la Biblia de Jerusalén. Que después, bueno, si querés, puedes hacer una reseña de la Biblia de Jerusalén, alguna cosita mencionar de la Biblia de Jerusalén, Cris, antes de leer. la Biblia de Jerusalén fue un proyecto que comenzó en Francia. La primera Biblia de Jerusalén que surgió es en la edición francesa, ¿no? Ujú. Por eso a veces es criticada porque algunos dicen que la versión española es una traducción de la traducción, ¿no? Pero no es tan así, no es tan así. Una Biblia católica, es una Sí, 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 Biblia sí. muy fiel al texto. Viste que hay Biblias que son Biblias textuales, Biblias dinámicas y las transliteraciones, ¿no? Esta Y es esta una Biblia es textual. textual, es decir, que respeta mucho el sentido del texto y es una versión digna de tener. Todo aquel estudiante de la Biblia, así como lo somos, Nico, es re importante tenerla en la biblioteca, tenerla en alguna aplicación, porque nos ayuda a tener una visión interesante de la traducción, una traducción católica. Nosotros usamos la Reina Valera y otras más que son ser evangélica. Ujú. Nico, otra versión interesante católica que Sí. es buena también tener es una versión argentina. ¿Sabías que había una versión argentina? No, 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 contame. Muy buena, muy buena. Se llama El libro del pueblo de Ah, Dios. sí, claro, el libro del pueblo de Dios. No sabía que era Ujú. Argentina. Sí, sí, fue Pero dirigida por Leorati, que fue un ujú, teólogo eminente de Antiguo Testamento. Entonces también es bueno nosotros, tenerlo. nosotros Ujú. con mi mami teníamos esa Biblia, la teníamos en Bordeaux con mi tía Sara, mi familia, siempre estaba esa Biblia. De hecho, está seguramente en la casa de ellos. Está mi tía Mari en Mar del Plata, también la tenía, si no me Ujú. acuerdo mal. El libro del pueblo de Dios, qué lindo, bueno, hermosa noticia, pero también es una Biblia, digamos, tiene sus años. Y creo que en el 65, 70 también por ahí Claro, creo que fue claro, claro, iniciado. claro. Si no recuerdo mal. Che, bueno, sabes por qué traje esta Biblia, Cristian? Y esto no te lo Ujú. dije a vos en el behind de escena. La traje porque hay una especie de mito con respecto a si es una Biblia católica, ¿viste? Es como que las personas, todos, incluso dentro de nuestra querida y amada iglesia, es como que es solamente una sola la versión que tenemos que tener. Y si nos metemos en otra, es como que se puede prestar a confusión. Y todo lo contrario, en esta Biblia nosotros vamos a leer una historia, vamos a interpretar una historia que se usa perfectamente para hablar. Escuchen bien, de la vida inmediatamente después de la muerte, del infierno inmediatamente después de la muerte, del cielo inmediatamente después de la muerte, por lo tanto de la inmortalidad del alma. Se usa esta historia para justificar una doctrina que por mucho tiempo mucha gente ha creído. Y no es que hemos tenido una Biblia diferente y por eso les creemos otra cosa. Nosotros no, ahora vamos a leer justamente en una Biblia en donde una de sus principales creencias tiene que ver con eso. Así que por eso que elegimos esta Biblia. Y Cristian, te voy a leer el texto para que nos metamos de una. Antes vamos a orar, Dale. ¿sí? Vamos a hacer una oración y nos vamos a meter de lleno con esta historia de hoy. ¿Te parece? Sí, Cris, ¿querés que ore yo? dale, 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 vamos a orar. dale. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, gracias Señor por darnos la bendición de estar juntos con nuestros amigos a través de las redes. Y gracias porque especialmente podemos abrir tu palabra y vamos a ver esta historia. Una vez más abrimos tu palabra, presentando, Señor, aquí tu voluntad. Te pedimos tu dirección, Señor, tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, perfecto. Entonces, Ida nos saluda. Ida, en un rato más. No tenés que dejar nada hecho en casa, Ida. O sea, una torta y esas cosas, olvídate, quédate tranquila. Nosotros ya vamos a ir desayunados. Te mandamos un abrazo. Decile a Nadia que nos espere. ¿Vamos con el texto? Vamos con el Sí, texto. Lucas 16. Lucas 16. Después nos metemos en los detalles. ¿Te parece? Leemos acá Sí. y nos metemos en los detalles. Tenemos un buen tiempo como para desarrollar y de verdad, familia, quédense que muy interesante. Dice así. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino. Celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y había un pobre llamado Lázaro que, echado junto a su portal y cubierto de llagas, deseaba hartarse, deseaba estar ahí, de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Cuando murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos, este último, ¿verdad? Sí. Y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dijo entonces a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden hacerlo, ni de ahí pueden pasar hacia nosotros. Replicó entonces: Te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no venga también a ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: Ya tienen a Moisés y a los profetas para que le hagan caso. Él dijo: No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y entonces él contestó: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Tremenda historia, tremenda historia. No, impactante, realmente. Parece como que contradice lo que hablamos ayer, ¿no? Justamente. Definitivamente. Así, definitivamente. Sí, o sea, pero... no se puede ver esta historia o esta transmisión sin antes ver la de ayer. O mejor dicho, después, antes, no importa. Tienen que ver las dos, tienen que estar unidas. Aunque hoy nosotros vamos a hablar un poquito acerca de cómo es esto, ¿sí? Lo primero que tengo para preguntarte, teólogo Cristian, lo primero que tengo para preguntarle: ¿cuál es el contexto en el que Jesús, por qué Jesús salta con una historia así? O sea, ¿se acuerda de un amigo? Te puedo hablar, pero ¿por qué Jesús? Porque uno dice, a ver, ¿no era más fácil de última obviar esta historia? Señor, si vos querías claridad en el tiempo del fin, si vos querías claridad en tu palabra, ¿por qué contar una historia así? O sea, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí con Cristo? Ahí el capítulo 16 nos ubica a Jesús contando parábolas de, por ejemplo, el capítulo 16, versículo 1 en adelante nos habla también de un hombre rico. Fíjate en el capítulo 1, versículo 1, dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Ajá. Ya el contexto nos habla de un derrochador de bienes, de un mayordomo que no es fiel. Y cuando él cuenta esta parábola, hay gente que, viste, pastor, no sé si te pasó, Nico, que vos predicás un sermón y hay personas que se sienten tocadas, ¿no? Esa a veces es nuestra intención cuando predicamos. La única. Pero en realidad no, el Espíritu Santo obra en el corazón del oyente. Capaz que dijiste algo que molestó, ofendió y no fue esa la intención, ¿no?
pero el Espíritu Santo obra y entonces ahí obró en algunos oyentes. Y estos oyentes eran justamente los fariseos. Wow. Estamos en el contexto que los oyentes de ese momento son los fariseos. Y Jesús, en el capítulo 16, versículo 13, tira una bomba para su momento también. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Lo podría haber dejado ahí, ¿no? Porque cada uno dice, bueno, ¿cuál es mi otro señor? ¿Quién es Dios? Pero ahora lo aclara, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que fue derecho, ¿no? Es como que hoy fuese directo, no podés servir a Dios y servir a YouTube, ¿no? Entonces, vos tenés que tomar una decisión y entonces vos decís, ¿y ahora qué hago? Fíjense, en el versículo 14 dice, oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. A mí me encanta en el original porque no usa la palabra avaro en realidad. ¿Sabés qué palabra usa? Amantes del dinero, ¿no? Y es interesante porque eran personas que amaban el dinero y por eso dice, y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea que el contexto, ya de entrada, él cuenta esta historia, que ahora vamos a ver si es real o no, no importa. Ahora en este momento no importa. Ahora en este momento, hasta dentro de 30 segundos, pero digo, él cuenta esta historia porque él quiere darle un mensaje a personas que estaban sobreponiendo el dinero, las riquezas, el bienestar aquí en esta tierra por sobre Dios, por sobre lo más importante. Entonces, por eso cuenta esta historia. Y que juzgaban, Nico, porque era muy común en su época, era muy común de tener el concepto que si a vos te va bien, claro, y sobre todo te va bien económicamente, Dios te está bendiciendo. Y si a vos te va mal, es porque Dios te está castigando. Bueno, esa es la premisa de la teología de la prosperidad, ¿verdad? También. Así o sea, es. te pasa algo malo y tenés algún pecado, algo está pasando. No estás en línea con el Señor, te está yendo todo bárbaro, sos un bendecido. Así es. Y esa era la teología popular de ese momento, que en la historia vemos de que no es tan así. Por eso fíjate lo que dice ahí el texto, que se burlaban de él y ahí Jesús le dijo, Dios conoce los corazones. Acá no es una cuestión de la apariencia, no es una cuestión de lo que podemos juzgar de acuerdo a lo que estamos viendo, en este caso la prosperidad. Entonces, Sí. Dios conoce los corazones y Él tiene por sublime, lo que los hombres tienen por sublime, en realidad delante de Dios no sirve, no vale la pena, ¿no? Mensaje bastante interesante para un mundo donde hoy presentamos pantallas, ¿no? En un mundo donde estamos muy a la exposición de lo que ven las fotos y vos decís, mirá, qué bien que le va, ¿no? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántas bendiciones que tiene de Dios, ¿no? Sí. Y entonces vos decís, bueno, el Señor dice, mirá, eso para mí no vale. Qué perverso esto, ¿no? De lo de las redes sociales. Digo, perverso no por el hecho de que... perverso en este sentido, de que uno puede estar desintegrado, digamos, desintegrado todo lo que es integral en la vida, ¿no? El espíritu, la salud, física, mental, emocionalmente, los sentimientos, puede estar todo desintegrado, pero una linda foto garpa, ¿no? Y perverso por el hecho de que no importa la persona, está importando otras cosas. Bueno, esto digo por lo que estabas relacionando aquí
con respecto al tema del dinero y los bendecidos y demás. Escúchame, Cristian, está claro, Jesús cuenta esta historia, hay un mensaje que tiene que darle específicamente a unos amantes del dinero y, curiosamente, eran fariseos, ahí lo dice el texto bíblico, eran fariseos. Venimos, esto sin mencionar que venimos de 3 parábolas tremendas del capítulo 15 de Lucas. 3 palabras conocidísimas que nosotros entendemos con respecto a que el Señor son historias. Así es, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Y el capítulo 16 tenés la parábola del mayordomo infiel. Y después viene la parábola del rico y Lázaro. Entonces, está en una secuencia. Hay una secuencia. A ver, ya lo dijiste, ¿es una parábola esto? De paso, explicar parábola, ¿no? La parábola es una historia que va paralelamente a un concepto real, pero que a veces no se puede percibir el concepto real solamente con algunas palabras nada más, sino que se contrapone, y mejor dicho, paralelamente se pone una historia para que al girar juntas sobre el mismo eje, que es la verdad, que es el concepto, pueda ser ilustrado y pueda alcanzar esos corazones y esas mentes que tanto necesitan de esa verdad. Eso es una parábola, ¿verdad? Es algo que va paralelamente. Y que tenemos que tener cuidado, sí, nosotros hoy lectores del siglo XXI, porque las parábolas eran muy comunes en la época de Jesús, los grandes maestros enseñaban a través de parábolas, y ellos sabían de que no era literal, ¿no? Ellos sabían de que en realidad hay un mensaje que tenemos que tener cuidado con la alegoría, ¿no? Porque también podemos caer en lo que te acordás que hablamos del universalismo, que Orígenes de Alejandría decía, no hay un sentido oculto, un sentido espiritual, que ese es el que vale. Acá no estamos hablando de alegoría, sino que estamos hablando de una parábola. Y vivimos en un tiempo de espiritualizar absolutamente todo, porque claro, es algo que falta tanto en el corazón humano, la espiritualidad, que después vemos espirituales un montón de cosas, ¿no? Y frases de un montón de tipo y demás. Le queremos sacar un sentido espiritual a todo. Pero esta es una parábola que ahora necesitamos comprender de qué es una parábola, necesitamos entender qué es una parábola y necesitamos fundamentar qué es una parábola. Primero, vamos aquí. ¿Quiénes son los personajes? A ver, porque uno dice, bueno, a ver, si es la historia real, debe ser Lázaro su amigo. Qué sé yo, no sé, por decir, no conocemos otro Lázaro en la Biblia. Claro. El amigo de Jesús. Si es el rico, no sé, no conocemos otro rico que el joven rico. Debe ser Lázaro un poquito de tiempo después, con el joven rico que como se fue del lado de Jesús, empezó a seguir viviendo su vida como la vivía, y de repente se encontró con otra oportunidad de hacer algo por alguien, y de repente, ¡pam!, ¿no? No la puede aprovechar, porque Dios es un Dios de oportunidades, pero esta vez tampoco ahora el viejo rico, no joven, no la aprovecha. ¿Es así? ¿Son personajes conocidos, Cristian? No, el texto no nos presenta eso, ¿no? Al nombrar los atributos y el nombre del pobre, en realidad Nico está haciendo una parodia del texto. ¿Por qué? Porque viste que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, el tener un nombre es muy importante. Y fíjate vos que el hombre, por muy rico que sea, por más banquetes que haga todos los días, no se los da el nombre. Se nos dice era un rico, nada más. Pero por otro lado, al otro, que era un pobre desgraciado de la vida, conocemos el nombre, Lázaro, que significa Dios es mi ayuda. Entonces, porque acá el relato nos está mostrando que la única ayuda que él tuvo en su vida fue Dios, porque Dios es realmente el que después va a vindicarlo, ¿no? Imagínate ante toda la sociedad, vamos a ponerlo en contexto social, la gente veía a este pobre hombre, algo habrá hecho, ¿no? O sus padres, ahora está pagando, Dios no lo debe querer, mirá cómo está.
lleno de llagas. Imagínate, pobre hombre, que venían los perros y le lamían la llaga para darle un poco de consuelo. Y ahora, por otro lado, tenemos al rico, que a mí me llama la atención, y a varios comentadores también, porque dice que se vestía de púrpura y lino fino. Son ropas reales, ropas de una persona que tiene justamente un buen pasar económico, que además, acá ya hay una exageración. A varios comentadores evangélicos, católicos, han hecho el estudio y llegan a que acá hay una exageración terrible, porque nadie podía hacer banquete todos los días. La palabra que utiliza ahí es que hacía justamente un derroche total de banquete, de comida, que eso era muy difícil en esa época. Ni siquiera los reyes o el sumo sacerdote, en el contexto de Israel, que era el que tenía una clase social bastante elevada, podía todos los días hacer un banquete. Wow. Entonces, mira, fíjate vos la envidia de la gente, que podría decir, qué lindo, cómo vive este hombre, ese sí que es un bendecido de Dios. Dios está con él, ¿viste? Entonces, por eso nos presenta a un hombre que la sociedad juzga y dice, qué bueno, cómo Dios lo prospera, pero no sabemos el nombre. Pero por otro lado tenemos una persona que socialmente era juzgada y decía, no, este pobre diablo no lo quiere nadie. ¿Viste cómo dice el pobre diablo? Fíjate cómo dice que Lázaro deseaba hartarse, o sea, no es que quería solamente comer las migajas, se ve que era algo que lo que ponía en la mesa el rey era, así que dice, deseaba hartarse con lo que caía, ¿no? Con lo que caía de la mesa. Interesante. Bueno, acá no son entonces personas conocidas, es el rico. No. El único que podríamos decir que es conocido es Abraham. Cuando entra el personaje luego de la muerte de ellos, aparece el personaje Abraham, y es el Abraham de la Biblia, porque le dice Padre Abraham. Padre Abraham. Entonces, ¿Y qué es el seno? ¿Qué es el seno de Abraham? Qué excelente pregunta, Nico. Esto no lo charlamos, que no me salgas con Vos me dijiste que te pregunte lo que sea, que vos dale. No, el seno de Abraham, vos sabés que hay un historiador judío llamado Flavio Josefo, seguro que lo conocemos. De este hombre, Flavio Josefo. Él era fariseo y escribió una obra que se llama Discurso a los griegos. Y él, cuando escribe su discurso a los griegos, es interesante porque es la primera referencia extra bíblica que encontramos sobre el seno de Abraham. Wow. Es decir, que no era desconocida la frase, el seno de Abraham, como un símbolo de el cuidado paternal del padre de la fe, claro. Entonces, acá encontramos de que Jesús va a adaptar un conocimiento popular o de su momento para demostrar justamente de que este hombre fue llevado, apañado, cuidado por el padre de la fe. Interesante. Pero acá hay otro detalle. Sí. Vos, cuando lees Pablo, porque alguno podría decir, pero entonces Abraham está allí, ¿no? Abraham está en el cielo. Pero resulta que cuando vos lees la Galería de la Fe, ¿te acordás dónde está la Galería de la Fe? Sí, Hebreos capítulo 12. Así es, ahí en el capítulo 11, capítulo 12, encontramos todo un bosquejo de personas que vivieron conforme a la fe. Y nos da el caso de Abraham. Fíjate, capítulo 11, versículo 8. Sí. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad cuyos fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero ahora en el versículo 13 nos dice, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo de lejos, ¿no? Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo,
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, acá encontramos de que ahora todavía no reciben herencia. Ya en el tiempo de Pablo, cuando escribió Hebreo, dice que todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, es decir, que Abraham no pudo haber recibido la bienaventuranza porque Pablo ya lo aclaró. Ahí está, Ahora, otro indicio, ¿no? De que no es una cuestión real, no es una historia real. Abraham todavía está hay esperando varias esta promesa. contradicciones. Si nosotros tomamos la parábola, si nosotros tomamos esta narración como como un evento histórico, como una narración real, nos encontramos con varias contradicciones con el Se nos cae todo, resto de la Biblia. se nos cae Así es. todo, se nos cae todo. Ujú. Sí, Por sí, ejemplo, sí, sí. lo que vos decías, ¿no? El estado de los muertos. El estado de los muertos. Cuando vos lees Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, fíjate qué dice tu Biblia, Nico. Justamente vamos a Dale, sí. aprovechar la nueva Sí, sí, versión, sí, 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 sí. la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, una Biblia que tiene sus conceptos también que conocemos, que Incluso hablamos ya, ayer. incluso ya la Biblia habla de la muerte como un subtítulo en la Biblia de Ujú. Jerusalén, la muerte. Capítulo número 9, versículo número 6. Dice así. Los vivos, voy por el 5 primero. Sí, sí. O un poquito más adelante, hermano querido. Bueno, el 4 dice, mientras uno sigue unido a todos los vivientes hay algo seguro, pues vale más perro vivo que león muerto. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, y no hay paga ya para ellos, pues se perdió su memoria, se acabaron hace tiempo su amor, su odio, sus celos, y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa debajo del sol. Así es. Entonces encontramos Interesante. que el estado de los muertos, porque la muerte es inexistencia, la muerte es dejar de existir, entonces en la Biblia se lo demuestra, si no existe, una forma inconsciente. Por eso es que no sabe, no tiene amor, no tiene conocimiento, todo lo contrario de lo que vemos acá en esta narración, porque Ya fíjate que... ya no tiene nada que hacer bajo el sol, dice, ¿no? Uh-huh. Que Sí, también sí, se contrapone fíjate. con un concepto que plantea el rico después. Perdón, Cristian, sí. Ajá. No, que el rico lo conoce a Lázaro. Y acá vemos algo interesante porque le dice, deja que venga Lázaro. Ah, pero conocía el nombre. Lo ubica, no era que era un desconocido para él, sabiendo que él, aunque sea, quería las migajas, ¿no? Entonces es interesante, ya acá hay otro detalle ético, podríamos decir, de... Terrible, Sí, 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 sí. terrible detalle ético. Vamos con el seno de Abraham que ya me dijiste, pero resulta que directamente cuando muere el pobre, Lázaro va al seno de Abraham y el rico es sepultado. Y dice el texto bíblico, ya nos metemos de vuelta con Lucas, dice el texto bíblico, querido, esto sí creo que ya lo habíamos hablado, que te iba a preguntar. Dice el texto bíblico, ya te digo el versículo, el Capaz que versículo eso, número Nico, mientras lo buscas, 23. voy 23, aclarando. Es sí. lindo porque el relato también te dice que el hombre rico fue sepultado Sí, claro. y del otro no te dice nada. No, dice que Capaz que fue ni siquiera, directamente con Abraham, al seno de Abraham, capaz que al otro cobijado ni por lo él. sepultaron. Ujú. Tremendo. Entonces, fíjate que es lo que hablamos ayer. Una persona que no es sepultada es una persona que es deshonrada. Y acá nos aclara de que cuando muere el rico, sí se hace una sepultura y ya podemos nosotros imaginar ser una persona sumamente rica, respetada, flor de sepelio le deben haber hecho. Y Tremendo. ahora tenemos al otro que no le hacen nada. ¿Y sabes qué, Nico? Eh, hay una parábola también sobre, muy similar sobre esta situación. En la época de Jesús, los fariseos tenían una parábola
que se llama El hijo de Mayam. ¿La conocías? Es No, una no, no. creencia folclórica, una parábola rabínica, donde trata del fallecimiento de un banquero y de un estudiante de escriba que era bastante pobre. Resulta que esta parábola rabínica cuenta que cuando fallece el banquero, todo el pueblo paró sus actividades para ir al entierro. Y resulta que a la sepultura del joven escriba, como era pobre, nadie le prestó atención. Y resulta que mueren y en la otra vida resulta que ahora se encuentra que el estudiante, adivina dónde estaba, Y en el banco. en el seno de Abraham. Ah, en el seno de Abraham. Sí, sí, sí. Y Mirá el vos. rico, adivina qué quería tomar. Agua también. Agua. Ajá. Fíjate qué interesante. Es una parábola del tiempo de Jesús, ¿no? Que también tiene conceptos muy similares. Y Jesús por eso ahora toma estas ideas populares que andaban en su momento y ahora va a hacer su propia teología, ¿no? Su propio concepto de lo que él quiere enseñar. Tremendo. Estando en el Hades, entre tormentos. Hades, Hades, ¿cómo lo pronunciamos a eso, No, Cristian? ¿Qué Hades, es? Hades, Hades, Hades. Hades. ¿Qué es eso? El Hades, todo depende de cómo lo querramos interpretar. Porque en la mitología griega, ¿a vos te gustaba la mitología, Nico? No he leído mucho. No, a mí me Cultura así, de encantaba. ese tipo de esas cosas, no tengo, no. Ajá. Vos sabés que la mitología griega surge aproximadamente 900, 800 años antes de Cristo, ¿no? Tenemos ahí exponentes principales como Teogonía de Hesiodo, que cuenta que hay una rebelión de Cronos, ¿no? No es el auto de Fiat, sino que es el Cronos, el dios, El, ¿no? Que el dios tiene del tiempo. hijos. Ajá, tiene hijos y tiene tres hijos principales, Zeus, ¿no? Poseidón y Hades. Entonces, ellos vencen a su papá, lo mandan al Tártaros, y acá El es infierno. interesante porque para muchos el Tártaro es el infierno, Sí. ¿no? Y Pedro utiliza la palabra Tártaros, y entonces los hijos principales se dividen el cosmos, ¿no? Zeus queda en el monte Olimpo, allí también con otros dioses, con sus hijos, para dominar justamente el cielo y la tierra. Poseidón, ¿no? Viste que Aquaman era hijo de Poseidón, dirían. Entonces, Poseidón era justamente el dios del mar y Hades era el dios del inframundo. El Era dios lo del que era el inframundo. dios. Así es. Él entonces vivía bajo tierra y todos los muertos, todas las almas, los espíritus de los difuntos iban a su reino. Seas Ah, bueno o seas malo. Esto es algo que a mí me llamó la atención porque los griegos, tanto en la mitología como después más adelante, no hay una segregación moral, ¿no? De decir, bueno, el malo va allá, el bueno va acá. Al principio iban todos al Hades y en el Hades, bueno, vivían ahí de una forma bastante fea, ¿no? Por eso es que para los griegos el Hades era una representación del lugar donde iban los muertos y donde estaba este dios justamente que manejaba ese reino. claro. Ahora, en la Biblia nosotros tenemos que interpretar la palabra Hades con el trasfondo de la mitología. No. La Biblia se interpreta a sí misma y eso es algo que siempre tenemos que recordar. ¿Te acordás, Nico, de la Septuaginta? Sí, la Biblia traducida al griego, ¿verdad? La Biblia hebrea, ¿no? Del Antiguo Hebrea Testamento traducida con del el Antiguo hebreo. Testamento al griego. Sí. Ajá, los judíos que vivían en Alejandría querían tener un texto para que ellos puedan leerlo en su idioma. Entonces,
¿qué es lo que hicieron? Tradujeron. La Septuaginta, entonces, en la mayoría de las ocasiones que aparece la palabra Seol, que aparece Ajá. 65 veces en el Antiguo Testamento, Ujú. la traducen como Como ave. Hades. Ujú. Ajá. Entonces, para el concepto bíblico, sobre todo del Nuevo Testamento, cada vez que ellos veían la palabra Hades, Seol, ponían también Hades. Y Hades. ahora, Ujú. nosotros tenemos que tener en cuenta que en el concepto del Nuevo Testamento, el Seol el Hades es una referencia al Seol. Y ahora me dirás, Claro. ¿y qué es el Seol? No. Y el Seol es también una imagen poética, es una imagen metafórica que simplemente significa tumba. ¿No? Es la tumba, es donde la persona muere, es Ujú. enterrada y entonces ahí en el Seol también no se sabe nada. ¿Tenés marcado todavía Eclesiastés? Eh, no, pero lo buscamos enseguida. ¿Lo buscamos? Ajá, buscamos Sí, enseguida. sí, sí. Ahí Lo donde buscamos enseguida. estabas leyendo, Nico, Eclesiastés Sí. capítulo 9, fíjate un versículo muy conocido, ¿no? Eclesiastés Ajá. 9:10 también. 9:10. Ujú. Aguantá que se me mezcló con eclesiástico la cosa. Apa. Viste que estamos, ¿eh? A ver, bancamos un cachito. Sí, sí, sí. Acá, es Eclesiastés 9:10. Dice así: cualquiera cosa que esté a tu alcance, hazla según tus fuerzas, pues no hay actividad, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría en el Seol, en donde te encaminas. Ujú. Entonces aquí encontramos de que en el Seol no hay ningún tipo de actividad, conocimiento, sabiduría, y es por eso que en la Biblia, en el Antiguo Testamento principalmente, todos van al Seol, buenos, malos, no hay actividad, se lo compara a un lugar oscuro, de polvo, porque justamente hace referencia a una tumba, está muy relacionada con el pozo. Es interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Hay una tesis doctoral hecha por un teólogo adventista en la Universidad Andrews que hizo todo un estudio y es impresionante, es inmensa, es grande la tesis con muchas páginas donde analiza los 66 versículos que hacen referencia al Seol. Entonces va versículo por versículo estudiando el verdadero significado en su contexto de la palabra Seol. Y él termina concluyendo de que en realidad nunca hace referencia a una vida después de la muerte en el Seol. Por lo tanto, en el Hades tampoco puede haber, ¿no? Y en el Nuevo Claro. Testamento hay varias referencias al Hades, pero tampoco hacen referencia. Esta es la única que nosotros podríamos decir que hace referencia a una vida después de la muerte. En el resto no. A ver, Entonces en es el una Hades, porque excepción. dice, el rico estaba en el Hades y lo ve de repente a Abraham, al padre Abraham, y en su seno lo ve a Lázaro. O sea, era como que convivía Ujú. el Hades, por así decirlo, con el lugar de, en este caso el Hades de tormento, y con el lugar que estaba Lázaro, que era la cobija de Dios, en el seno de Abraham, lo podemos directamente decir el cielo, ¿ok? Ujú. Entonces, el Hades lo podríamos interpretar como venimos hablando, de un lugar de tormento, y el cielo. Convivían Así es. Y hay varios comentadores que te hacen una separación entre Hades e infierno. Es también. interesante porque algunos dicen el Hades es el lugar donde sufrís después de morir y el infierno es el lugar donde vas a sufrir después de la resurrección. ¿No? Es como que el Hades es un castigo previo al infierno. Hay Tremendo. teólogos que te hacen esa diferencia. Tremendo. Sí. Ujú. Escúchame, pero claro, conviven y entonces lo manda a llamar el rico, se nos está yendo el tiempo, lo manda a llamar el rico y le dice, mandame a Lázaro que con un poquitito de agua que me traiga porque estoy muriendo Sí. de sed.
Che, Nico, pero viste que no hay otra referencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como esta. No, 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 Viste no. que es única. De, de- Entonces eso de- de dos también, lugares coexistentes así, no, no existe. No, no, no existe, es claro. la única. Nos decía Cotro, de paso lo traemos a la charla también a Hugo, nos decía, una golondrina no hace al verano, decía, ¿no? Esa. Por decir este tipo de cosas que a veces acontecen en la Biblia, en el texto, no podemos hacer una creencia, no podemos hacer una doctrina acerca de una cuestión, cuando incluso de la misma situación hay mucho más, es mucho más amplio, y sobre todo el contexto que nos dice que Jesús lo que quería es darle una lección de tipo ética y moral a esos que estaban ahí, no Así una es. clase de teología respecto a qué pasa después de la muerte. Ujú. Y como hablábamos recién, el tema de la parábola es muy importante porque hay otro tipo de concepto que no podemos interpretarla de manera literal. Por ejemplo, un detalle para que lo Sí, tengamos en cuenta. sí, Capítulo 16 nos habla del mayordomo infiel. Y fíjate qué es lo que hace el mayordomo. ¿Te acordás que empieza a llamar a los deudores sí. y le dice, ¿cuánto le debes a mi amo? Versículo 5, le dijo 100 barriles de aceite, le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Este contestó 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Entonces imagínate, ¿a quién representa el dueño, el jefe? A Dios. Adiós. Entonces imagínate, Dios está alabando a alguien que es malo, Dios está alabando a alguien, como dice ahí, que actúa sagazmente. Y ahora el versículo 9 dice, por tanto, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Entonces, si vos interpretás esa parábola de manera literal, También ¿qué me tenés un está problema. diciendo? ¿Tenés un problemón? Vamos al otro, más adelante, capítulo 18, la parábola del juez injusto. Ujú. Fíjate, ya te dice, ¿a quién representa el juez? A Dios. Adiós Y siempre, resulta Jesús, que, claro. claro, y resulta que ahora en la misma parábola nos dice, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces había en aquella ciudad una viuda la cual venía diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Vos te lo imaginabas a Dios diciendo eso? Tal cual, Es una tal cual. parábola. ¿Y qué Sí, quiere sí, sí, enseñar la sí. parábola? ¿Viste? Entonces, tenemos que tener presente lo que bien dijiste, el contexto y la manera de interpretar una parábola. Claro que sí. La parábola tiene en sí esa, perdón que lo llevemos a un término de hoy, ¿no? Pero esa magia de mostrarnos algo que de otra manera no podríamos ver. Y Jesús era un maestro en eso. Jesús era un maestro. Y en la lección de esta viuda que quiere justicia es, y lo dice, ¿no? Por ser perseverante, por ir, aunque sea ni siquiera por bueno, pero por ir te lo va a dar, ¿no? Ujú. Ser perseverante. En este caso, con Lázaro, es la lección moral, ética, pasa justamente por ser humano, por ser cercano, con aquellos que más lo están necesitando. Es clara, de verdad, Sí, Cristian, sí, que es claro. Y sobre todo es claro también con lo que pasa lo último, porque el rico estaba tan arrepentido, por así decirlo, de todo lo que estaba pasando, estaba sintiendo en su carne el castigo por haber sido, perdón, por haber sido quien fue y no haberse acordado de Lázaro, que agarra y le dice, bueno, si no lo mandás a él, por favor, ahora ayúdame y decile a mis hermanos que no se comporten como yo, porque si se comportan como yo, les va a pasar lo mismo. Y entonces Abraham le dice, no, mirá, ni nosotros podemos
bueno, antes le decía, ¿no? Nosotros no podemos ir a donde estás vos, ni vos, bueno, ahí fue cuando lo manda a la tierra. Entonces le dice Abraham, mirá, no, nosotros no podemos ir a la tierra tampoco. Aparte, ¿para qué? Ya lo tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. Más o menos en palabras así, si no le hacen caso a los vivos, ¿no? A los que están ahí, ¿a quién le van a hacer caso? A los muertos. Si no le hacen caso a la palabra, ¿a quién le van a hacer caso? A los muertos. La palabra, ¿no? La revelación. Esto sí, es otro sí. de los mensajes del Señor. También. Fíjate que Jesús muchas veces les dijo a los Moisés y los fariseos. profetas. Moisés y los profetas, sí. Le dijo, pero ustedes no leyeron, ¿no? Usted, no está escrito. Y ahora lo dice de otra manera. Pero ¿por qué no le prestan atención a Moisés y a los profetas? Y es interesante, Nico, porque Moisés, o los libros de Moisés, hicieron mucho énfasis en el cuidado de los pobres. Imagínate vos en el año sabático, ¿no? Viste que el año sabático no tienen que sembrar, no tienen que cosechar, porque si hay pobres, hay gente viuda, hay hijos huérfanos, ellos van a ir y van a cosechar. A comer de ahí. Sí. A comer de ahí. También que se les perdonaba las deudas, cuando llegaba el jubileo se devolvían también las tierras. Tenemos el diezmo trienal, ¿no? Que en muchos otros lados se habla como del segundo diezmo, que era para ayudar a los pobres, a las viudas. El jubileo. Jubileo, viste que hay muchas referencias. Y ni hablar de los profetas. Los profetas muchas veces un llamado social a una conversión para volverse a Dios y ayudar al prójimo. Entonces, hay un mensaje en la Biblia de continuo de ayudar a los demás, al que más está necesitando, de que podamos acomodar nuestra economía y bienes para poder ayudar a otro. Y tal vez una referencia más, Jesús. Mirá, Jesús cuando también da su parábola del juicio a las naciones, dice que va a separar en el capítulo 25, va a separar unos a la izquierda como cabrito, a la derecha las ovejas. ¿Y qué le dice Jesús? Fíjate el mensaje que tiene. Aparte, encima, la pregunta es la misma a los dos. La pregunta es la misma, o sea, la situación es la misma, ¿no? Estuve sediento, hambriento, y a mí lo hiciste. Y la pregunta de ellos, que es la misma, ¿cuándo te lo hicimos? A ambos. O cuándo no te lo hicimos, porque si te hubiésemos visto, lo hubiésemos hecho, decían los cabritos, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces ahí encontramos un mensaje y un llamado muy pertinente para estos tiempos donde somos muy individualistas, ¿no? Bueno, soy yo y también tengo mis necesidades, pues tengo que ir a ayudar al otro, ¿no? Porque, ¿no? Si ya hay gente que lo ayuda y a veces tristemente juzgamos. Yo he visto mucho esto, Nico, al recorrer diferentes ciudades, conocer diferentes iglesias, diferentes hermanos, de que a veces juzgamos al otro porque es pobre y a veces decimos, no, pero es un vago, ¿no? Está así porque quiere, ¿no? Está así porque... Sí, hay que tener mucho cuidado porque uno no conoce el trasfondo, como decíamos al principio, el corazón, qué es lo que pasa, cómo vivió, sus limitaciones. Entonces, el Señor nos da bienes, nos da recursos económicos, sociales, de tiempo, para que podamos beneficiar y podamos ayudar a una humanidad que hoy está necesitando de todo lo nuestro, ¿no? Hay definitivamente que es una parábola, definitivamente que Jesús la dejó específicamente para algo. Utiliza un recurso que es justamente esto, ¿no? Una historia para ilustrar una realidad. Y es tan actual, es el diario del lunes, el que todavía no salió. Lo leemos nosotros hoy, lo traemos aquí a nuestra realidad, hoy siglo XXI, 2022. Es para nosotros, realmente es maravillosa esta parábola, ¿no? Que habla, no sé si decir, corregime vos un poquito, justicia social, no es justicia social esto, ¿qué sería?
Sería misericordia divina. Ahí está. Nada que ver. Misericordia. Misericordia. No, es misericordia que debe Sí. tener el cristiano, ¿no? Todo hijo de Dios necesita tener misericordia hacia Viste que el se habla de. carenciado. ¿Sabes por qué te decía esto? Porque en los medios Sí, de sí. comunicación todo el tiempo se habla de justicia social, ¿no? Y de los que menos Ujú. tienen, o los que menos tienen, no solamente en cuanto a los recursos, sino los que menos tienen posibilidades, y hay memes que salen de aquellos que tienen dinero y estudian, tienen más posibilidades de aquellos que no tienen dinero y que ni siquiera tienen la posibilidad de estudiar. Y entonces la justicia. Pero claramente en la Biblia justicia y misericordia, es el carácter de Dios, es el amor. Y el Señor tiene a sus hijos para ayudar a aquellos que están necesitando, ¿no? Así es, Nico. Me encantó la parábola, Cristian, me encantó la No, parábola. vos sabés que capaz que me están escuchando, hay mis hijos, ¿no? A veces les digo, Sí. bueno, vamos a hacer el culto a la noche. Y a veces uno está apurado y dice, contame una parábola, contame. Bueno, ¿cuál? La del rico y Lázaro. Les encanta la parábola del rico y Lázaro. Qué bueno, qué Así bueno. que, sí, sí, cariño, ahí se Bueno, a están nosotros, mirando. sí, hay un Cariño. saludito, che, un saludito para ellos. Cristian, gracias por estar acompañándonos. Gracias por estar con estos No, mensajes por favor. que nos hacen realmente tan bien. Espero que a todos los que estaban, o están, mejor dicho, en este momento, en esta transmisión, o los que lo vean después, también les sea de gran ayuda. Miren, si les gusta el mensaje, si creen que es esclarecedor respecto a la vida después de la muerte, respecto al infierno, al Hades, al cielo inmediato, todo, compartan este mensaje, compártanlo, porque la idea es que en esto que es entre amigos, charlar algo ameno, podamos llevar este mensaje que me parece que es muy, muy importante. Cristian, nos vemos mañana, en realidad nos vemos dentro de un rato, ya nos tenemos que salir, vamos a estar haciendo algunas visitas, pero nos vemos mañana en este mismo canal a las 9 de la mañana. El remanente, el remanente. Oh, qué tema, hermano, ¿eh? Qué tema. No nos digas nada. No nos digas nada. Te estás saliendo de la vaina. Te veo. Bueno, el remanente en la Biblia, el pueblo de Dios. A ver, voy a decirlo así. Dios tiene un pueblo, solamente un pueblo. Tiene un pueblo dentro de un pueblo, un remanente dentro del remanente. ¿A quién va a venir a buscar el Señor? ¿Quiénes son los 144.000? Tenemos que tocarlo, todos esos temas, algunas cositas, por lo menos salpicar algunos detalles. Mañana nos encontramos a las 9 de la mañana. Gracias, Cristian. Gracias por estar a todos Gracias, ustedes que Nico. nos estuvieron acompañando. Que el Señor los esté bendiciendo. Los dejo con una musiquita al final y que Dios les bendiga. Un abrazo grande. Chao, Cris. Chao, chao, Nico.